Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. Este es el primer episodio del diario de desarrollo del proyecto D. Les voy a mostrar qué es lo que he podido avanzar, así que espero que lo disfruten. Antes de empezar con el proyecto, lo primero que he hecho ha sido trabajar el GDD o el Game Design Document. Este es un documento que te ayuda a plasmar específicamente cuáles son las funcionalidades o cuáles son las mecánicas que va a tener este videojuego y que te va a ayudar en el desarrollo. Me parece importante tenerlo presente, ya que algunas veces perdemos un poco el rumbo, no sabemos exactamente en qué trabajar, entonces este documento nos ayuda bastante a organizar. Se pueden hacer de muchas formas, hay documentos que son sumamente específicos, están las estadísticas del personaje, qué es lo que debe suceder en cada una de las pantallas, pero también podría ser un blog de notas en donde vas anotando cada una de las ideas principales que tienes en tu juego. En esta primera página he plasmado los datos generales del proyecto, ¿no? Por ejemplo, para qué plataforma planeo publicarlo, cómo va a ser su distribución, si va a ser gratis o pago, si va a tener compras adicionales, con qué tecnología la voy a utilizar, voy a hacer con Unity. Integraciones que a nivel general sé que debo aplicarle son las de Google Play y una API que voy a crear en mi propia página web. El género va a ser un mini RPG, quizás vaya cambiando en el futuro a mini action RPG, no lo sé, porque una vez que hice el prototipo ya me di cuenta de varias cosas. Va a ser para un solo jugador, planeo hacerlo multidiomas, principalmente español e inglés. Los gráficos van a ser en 3D, low poly. Y las mecánicas principales que tengo en mente son tres, ¿no? La parte de exploración, la parte de puzzles que vamos a encontrar en algunos segmentos del escenario y el sistema de batallas por turnos. Ya con estos datos, entonces pasaría al siguiente punto importante, que es la historia. Como es un pequeño RPG, la historia es bastante importante. Y crearla me ha tomado más tiempo de lo que pensaba. De hecho, la he reescrito unas 4 veces porque me he dado cuenta que el escribir la historia es uno de los pasos fundamentales para poder segmentar los escenarios que tengo que construir. Y esto la verdad es que ayuda un montón porque puedo identificar, por ejemplo, qué tipo de enemigos pueden habitar en ese bioma, cuáles son los personajes con los que puedo dialogar, por qué están allí, cuál es su historia de trasfondo. También puedo pensar un poco en las mecánicas que va a tener cada uno de los escenarios y por sobre todo el objetivo, ¿no? ¿Por qué estoy yendo a ese bioma? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que debe hacer el jugador? Entonces, escribir la historia me ha tomado más tiempo, estoy conforme con el resultado, creo que ya tengo una historia concreta y puedo empezar a trabajar con ella. Con esto ya puedo ir creando documentos extra en donde detallo las mecánicas pertenecientes a cada uno de los escenarios. Esto ayuda un montón porque creas una lista de mecánicas que ya sabes que van a existir en algún momento y sirve como segmentación en el trabajo, ¿no? Como tareas para poder ir completando. Ya con todo esto listo, ya quedaría empezar a trabajar en un prototipo. Voy a utilizar la versión 2021 LTS de Unity para este proyecto. Lo primero que he hecho al crear este proyecto ha sido preparar el entorno. He descargado todo lo necesario para desarrollar para Android, he cambiado la plataforma para que no hayan conflictos más adelante. He instalado algunos paquetes que sé que voy a utilizar como el Cinemachine, el nuevo Input System, también voy a utilizar el Universal Render Pipeline. Así que lo que hago es instalar estos paquetes que sé que voy a utilizar y genero un APK para empezar a probar. Me gusta crear una escena inicial en donde voy a colocar los objetos persistentes, en este caso el Game Manager, y también un Audio Manager, que es un script que he trabajado en proyectos anteriores, donde puedo anexar fácilmente todos los archivos de audio y al momento de ejecutar el aplicativo, él genera todos los componentes que se necesitan. Este ha sido el resultado del primer prototipo. Estoy probando todo lo que es mecánicas de exploración. Podemos movernos a través del escenario con el nuevo Input System. También tenemos en la pantalla un joystick que funciona con el touch. Ya lo he probado en el dispositivo, funciona bien. Y en cuanto a las acciones, voy a trabajar con 2 botones nada más. Uno que permite hacer una especie de voltereta para evitar obstáculos. Y otro botón que va a servir para interactuar con cualquier tipo de objetos que aparezca. Es un reto el tema de segmentar los escenarios, entonces he decidido hacerlo de esta forma, una especie de salas que podemos ir pasando de una en otra. Y también he configurado la cámara para que sea una especie de isométrica. Esto lo he logrado con Cinemachine. A partir de aquí no quise seguir trabajando en el prototipo. A veces pasa que hay un bloqueo y uno no quiere seguir trabajando en ciertos aspectos, así que pasé a uno totalmente diferente y me dediqué a trabajar en el sistema de guardado.
La verdad es que he averiguado bastantes métodos para guardar la partida. La verdad es que cada quien lo hace de diferentes formas. Hay muchos métodos. He tratado de investigar cuál es el más óptimo para Android. Y al final me he decantado por utilizar un Scriptable Object para almacenar todos los datos del juego. Eso lo transformo en JSON, luego lo encripto con una función y finalmente guardo el archivo binario en una ruta segura. Esta, digamos que va a ser el objeto con que yo voy a interactuar para poder abrir el menú de guardar partida. Al momento de acercarme voy a tener los diferentes slots en donde puedo guardar. Bueno, aquí ya he guardado algunas partidas. Si es que no tienes, puedes crear una nueva. Y simplemente al guardar te pregunta si quieres reemplazarla o no y podemos volver al menú principal. Luego de trabajar en este sistema, tampoco quise seguir trabajando en el prototipo, así que me fui a trabajar en otra cosa y he creado un sistema para el tema de las traducciones, en donde también voy a utilizar Scriptable Objects, que son bastante fáciles de editar. Puedo también trabajarlos en Excel y luego pasarlo a esos archivos. Y he creado un sistema con un catálogo para poder utilizarlo durante el juego. Finalmente, luego del tema de los idiomas, quise trabajar un poco el tema del arte ya para brindarle un poco la identidad del juego, y eso nos lleva al final de este video. Les voy a presentar al personaje principal de mi juego, se llama Cetus, y les voy a compartir el proceso de creación. Espero que les haya gustado este video, aún queda muchísimo trabajo. Si quieren seguir este proyecto de cerca pueden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, su like, qué les ha parecido, y será conmigo hasta el próximo video.